Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida tremenda que ocurrió también en el día de ayer. Hoy es día de descanso y aprovechamos para traer a Leinier Domínguez contra Wesley So. Si habíamos visto anteriormente ya una partida tremenda, también espectacular por parte de Leinier Domínguez llevando las negras contra Sirov, no os la perdáis, os la dejo en la descripción del vídeo, pues en esta ocasión le ha tocado sufrir a Leinier Domínguez. Vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación, al igual que he traído en el vídeo anterior, muy rápidamente, solo ponerlo y quitarlo, ya que lo he preparado, pues ahí está. Y bueno, pues todo muy atado. En el grupo C y D quizás un poquito más destacados los primeros de cada grupo, que bueno, pues pasan 4 a semifinales y posteriormente la final y ya veremos quién es el campeón. De momento E4 en el tablero, a lo que continúa la partida con E5, caballo F3, C6 y apertura italiana giuoco pieno. Tras estos movimientos, las piezas blancas ya aprovechan para enrocarse y caballo F6 atacando en E4. Se puede defender con caballo C3, quizás. Leinier decide jugar D3 y tras estas jugadas ambos jugadores permiten el desarrollo de sus alfiles de dama. No obstante, en este tipo de posiciones pues son los alfiles ya desarrollados los que, bueno, pues tocan los puntos de F7 y F2 como vemos. Tras estas jugadas C3, no de momento ya que, bueno, pues el peón de D3 no se puede avanzar buscando una ruptura central, E4 estaría indefenso, pero la idea de C3 es para jugar D4 en algún momento, también B4 con ganancia de espacio en el flanco de dama y en ambos casos tocarían al alfil. Además el caballo, pues como vemos de momento no tiene saltos a dichas casillas y se contesta con A5. Quizás A6 también es posible, ambas movimientos A6 o A5 directamente pues liberan la casilla de A7 para esconder el alfil y mantenerlo en esta potente diagonal tocando en F2. Y el tema o la diferencia es que, bueno, pues con A5 controlas la casilla de B4, evitas la expansión que decíamos anteriormente por parte de las blancas, pero a cambio no puedes cubrir la casilla de B5 y alfil B5 podría ser una clavada. Por lo tanto, tras estos movimientos, de momento torre E1, voluntariamente y antes de que sea atacado el alfil con la ruptura central que comentábamos o algún otro movimiento alfil A7 y tras estos movimientos caballo B de 2, Wesley So se enroca en corto y la partida continúa con H3. Leinier no quiere que, bueno, pues ni el alfil o incluso el caballo tocando, como vemos, junto con el alfil de casillas negras, el caballo el punto de F2, no quiere problemas y tras estas jugadas se juega alfil E6. Wesley So para completamente la fuerza del alfil de casillas blancas que Leinier quiere mantener en el juego y aunque, bueno, pues se puede retirar a B5, pero realmente no clava el caballo y de hecho el caballo se retira a 7. Normalmente o en este tipo de líneas y como vamos a ver en la partida, el caballo suele venir a G6 y tras caballo F6 H5, ambos caballos tienen presencia o posibilidad de entrar en F4. Además, si caballo F6 H5 se libera la casilla de F6, en lo que sumaríamos una nueva pieza al ataque y ya serían los dos caballos el alfil y el alfil de casillas negras que no nos podemos olvidar. De momento, Leinier rompe en el centro, caballo G6, y tras alfil A4 con la idea de reciclar el alfil de casillas blancas, bueno, pues también en alguna línea sobre esta diagonal, pero de momento está el alfil de E6, quizás mejor venir a C2 y bueno, pues reforzar esta diagonal. La partida ahora sí continúa con caballo H5, ¿no? Mirando ambos caballos el punto de F4. De momento Leinier hace lo propio que había hecho Wesley So, caballo F1 para caballo G3 y que las blancas tengan también bastante defensa en la posición. Y aquí, por pensar en una captura por parte de las blancas, capturando en el centro y caballo por E5, en el sentido que ganan un peón, entregan una pieza, pero a cambio la captura puede venir, ya que se ha abierto la diagonal, con la dama en H5. El tema es que las negras no tienen por qué capturar y aprovecharían para jugar dama H4 y es muy fuerte. El tema, se me ha olvidado el micrófono, el tema, después de todo lo que he hablado, yo no tengo, es que yo no veo, no tengo diferencia. El tema, espero que se me oiga todo bien, madre mía. El tema es que, siguiendo con la línea, caballo por G6 y incluso se puede capturar con el peón de F, ya que una nueva pieza se sumaría al ataque por parte de las piezas negras. Por lo tanto, bueno, pues no es posible, ¿no?, hacer este tipo de
de ataque o ganancia de peón por parte de las blancas para luego capturar en H5. Bueno, un segundito, a ver, espero que ahora, a ver cómo lo hago luego para poder que se escuche todo bien. De momento, Leinier juega caballo F1 y tras estos movimientos, caballo H F4. La partida continúa con caballo G3. Aquí si pensamos por parte de las blancas jugar G3, como vemos, pues bueno, H3 queda indefenso, además está dando un jaque, rey G2 y dama F6 pues sería ya demasiado molesta. Las piezas negras tienen de momento peón de más y bueno, pues en una posición muy delicada ya el rey blanco. Por lo tanto, mete más defensa en la posición, caballo G3 y realmente, bueno, a ver cómo continúa la partida, ya que como vemos, hasta en dos ocasiones algunas de las casillas por los caballos y los peones está todo bien defendido. La idea de Wesley So parte también con esta captura, ya que tras E por D4, bueno, pues se decide primero capturar con el caballo, ya se eliminan pues casillas defensoras en el flanco de rey y tras alfil por D4, entregando la pareja de alfiles, continúa la misma por parte lineal ocupando un gran centro en la posición. D5 y aquí la partida tras estos movimientos continúa con dama F3. Si jugamos E5 quizás las negras responden con dama H4 y rápidamente, bueno, pues quizás estarían un poquito mejor, aunque todo está igualado, ¿no? Como vemos ya tendrían 4 piezas atacando. El tema es cómo entra, eso es lo complicado para las piezas negras. Decide Leinier traer la dama a F3, dejándose el peón de D4, pero tras dama F6 es verdad que bueno, no se puede capturar ya que hay doble ataque por parte de las blancas al caballo de F4 y realmente la dama también está para defender dicha casilla. Otra de las ideas rápidamente aquí que podían tener las piezas blancas es capturar en D5. El tema y no jugar dama F3, ¿no? Capturar en esta posición. Hemos visto que adelantar teníamos dama H4, no era del todo quizás bueno, las negras se activan un poquito más y el tema es que tras esta captura, pues bueno, hay bastante presión en este caso en el punto de G2. Por lo tanto, aunque parezca lo contrario, Wesley So está con bastante ataque, ¿no? Leinier decide traer su dama F3 y tras estas jugadas decíamos que dama F6 y bueno, pues ¿cómo continúa la partida? Con alfil de 1. Son 4 las piezas que atacan en el flanco de rey y en caso de no hacer este movimiento alfil de 1 y jugar por ejemplo E5 cerrando un poquito el centro, atacando a la dama, el tema es que aquí existe un sacrificio que realmente no se puede aceptar por parte de las negras, que es caballo por H3 dando un jaque. No se puede capturar con el peón ya que la dama capturaría en F3 y en caso de jugar pues rey H2, ahora la dama simplemente captura en F3 quitándose del ataque y tras estos movimientos pues bueno, nuevamente las blancas en problemas ya que el caballo de H3 ni siquiera se tiene que desplazar o quizás podría venir incluso un caballo H4, bueno, pues tocando en F3, torre y rey, y realmente las negras están ganando, ¿no? Por lo tanto, alfil de 1, realmente este movimiento es para traer el alfil a la defensa de la dama, ya caballo por H3 jaque no existiría, ya que tras la captura del peón, dama F3 no podría ser por parte de las negras, ya que se perdería material. Bueno, volvemos a la partida en la que, bueno, tras estos movimientos es cuando Wesley So ha encontrado casillas, perdón, tras alfil de 1, que no lo he hecho al final, se juega dama H4 y poco a poco está entrando con sus piezas metiendo más presión. Tras estos movimientos, alfil de 2, aquí Linier quiere, bueno, pues traer la torre a C1, tocar el punto de C7, esta torre realmente pues no está en el juego y quizás el movimiento que hace Wesley So es C6 y aquí podríamos pensar para las piezas negras en hacer un sacrificio, a ver si rápidamente funcionaría. Son 3 las piezas que tocan en H3, pero el tema es que tras G por H3 con la dama no puedes capturar ya que te cae el caballo, nuevamente hay que recordar que había doble ataque y caballo por H3 pues tampoco conduce a nada, se está dando un jaque, rey G2, hay por pieza perdida, que es el alfil de casillas blancas que se ha perdido por parte de las negras, pero a cambio, bueno, pues 5 son 2 peones.
realmente no hay nada y las blancas pues realmente están ganando, ¿no? Por lo tanto, lo tiene también algo difícil Wesley So. Si hacía este movimiento, la partida continuaba con C6, no obstante torre C1 para estar la torre más activa y tras estas jugadas F5. Otra de las posibilidades aquí en la posición sería por parte de las negras esta captura para habilitar el alfil y que coja mucha fuerza, en la que se encuentra la dama en F3, en G2 junto con el caballo metiendo bastante presión, pero aquí tras caballo por E4 y alfil D5, el tema es que el caballo no se tiene por qué retirar, está bien defendido y además las piezas blancas tras este movimiento tienen alfil B3. Alfil B3. La idea es bueno, pues atacar a esta pieza que se ha activado bastante y en caso de, bueno, pues casi no tiene sitios donde retirarse y en caso de capturar incluso puede recapturar con la dama y así evitas el doblaje de peones y bueno, pues nuevamente en esta posición hay tablas. Por lo tanto, no lleva nada positivo, tampoco negativo esta captura. Y aquí Wesley So decide romper en el centro y aquí es una de las cositas que pasa en la partida que quizás mejor hubiese sido cerrar con E5, ya que tras este movimiento lineal, todo muy difícil lógicamente, es fácil decirlo ahora, pero bueno, con este movimiento el alfil queda sin sus diagonales posibles, el peón de F5 ha quedado también algo estancado y las piezas blancas siguen teniendo, bueno, pues la pareja de alfiles junto con la dama controlando las diagonales, un caballo en G3 que también defiende casillas y en definitiva pues quizás no pasaría nada. No obstante decide capturar en F5 y permite, bueno, pues meter un atacante más en la posición. Tras alfil por F5, caballo por torre por F5, las piezas negras es verdad que han entregado a las parejas de alfiles, pero a cambio tiene mucho ataque. Tras estas jugadas, quizás interesante en la posición, hubiese sido jugar alfil C2 atacando a torre y caballo. El tema es que la partida continúa con dama G3 y tras los cambios de piezas se doblan peones, se ataca al caballo, pero esta pareja de alfiles que decimos pues va a caer, si no en combate se van a cambiar piezas, ya que toda la idea de Wesley So pasa por este movimiento caballo D3, está dando un doble a ambas torres que realmente no puede capturar como veremos a continuación. Aquí solo hay un movimiento para Leinier Domínguez para seguir vivo en la partida. Tendría un poquito de desventaja, pero de momento pues podría seguir vivo. Y es alfil C2 encontrándolo. El tema es que si el caballo pues captura, por ejemplo, en C1, pues la línea podría continuar, tú capturas una torre, yo capturo otra y tras caballo por A2 el caballo queda atrapado, ya que tras torre A1, como vemos, no tiene escape gracias al caballo, a la torre que le está atacando y al alfil. Puede venir quizás algún ataque por parte del caballo en E7, el alfil incluso puede dar un jaque en E6 o retirarse simplemente y seguiría la amenaza, ¿no? Y si caballo B4, alfil por... y bueno, pues te está cayendo una pieza de una manera o de otra. Por lo tanto, caballo C1 no es posible y si vemos para las negras jugar caballo por E1, el tema es que tampoco vale del todo. Nuevamente alfil por F5 y el caballo sigue estando atrapado, en este caso gracias al alfil y al peón de G2. Se puede dar nuevamente o hacer este movimiento, existía este jaque o incluso alfil B1 manteniendo la defensa o la posible retirada, sobre todo en D3, no en C2, ya que está la torre de este caballo, ¿no? Por lo tanto, están ganando las piezas blancas. ¿Cuál era toda la idea tras alfil D2 de Wesley So? Tras linear encontrar único movimiento, ahora es único movimiento para las piezas negras para seguir en la partida con esa pequeña ventaja y bueno, pues todo lo tenía calculado Wesley So y es torre F2. Tras estas jugadas es donde quizás se le escapa la partida del todo a Linier, ya que captura en D3 y debería haber jugado alfil C3. El tema, y siguiendo una de las líneas, si ahora caballo por C1, pues rey por F2, y el tema es que ahora sí que el caballo escapa, a diferencia, y si se juega torre A1 acosando o atacando al caballo, no tiene B4, sino que puede capturar al alfil y con ello no están perdiendo pieza y la partida sigue con igualdad. Por lo tanto, no es problema, tras alfil C3 la partida sigue con igualdad y tras caballo por E1, el tema es que nuevamente rey por F2 y entonces el caballo casi sin movimientos captura en C2 directamente y nuevamente llegaríamos o continuaríamos con una partida igualada. No obstante, hace esta captura por parte de Linier, se pierde la pareja de alfiles y tras estas jugadas
Linier quizás debería haber jugado F5 para mantener el alfil también en el juego, decide cambiar, estropeando la estructura de peones, pero realmente esta torre metida en séptima es un gran avance para las negras. La partida continúa con torre E7 haciendo lo propio y activando sus torres Linier, lo que pasa que le va a llevar varios tiempos y esto es lo que aprovecha las negras. Quizás podríamos pensar en meter una torre en B1, quedaría un poquito más pasiva, también el peón de D4 está cayendo, por lo tanto muy difícil la posición. Torre 7, torre por B2 defendiendo en B7 y tras torre C, E1 doblando de momento torres, también quiere hacer lo propio Wesley So en la séptima. Se juega torre D7, torre F2 y tras torre 7, torre por G2 jaque, rey F1 y ahora la partida continúa con rey H7. Tras estos movimientos, Leinier juega H4 quizás buscando temas de mate. Si pensamos con esta captura por parte de las blancas en G7, rey H6 sigue manteniendo la ventaja para Wesley So, para las negras, ya que el rey, bueno, pues escapa tranquilamente, ¿no? Tras algún jaque más. El tema es curioso, es que si el rey viene a H8, las tablas estarían en la posición, ya que este rey no evita tener jaques por cualquiera de las torres y si las blancas buscan mate, pues las negras tendrían que hacer lo mismo y bueno, pues no pueden dejar de dar jaques, pero tampoco pueden ganar la partida, ¿no? Por lo tanto, en función de lo que se haga capturando este peón, para arriba ganan las negras y tablas. Es de ahí que quizás Linier no lo hiciese, a sabiendas de que pudiese retirarse H6 y decide jugar H4 siendo bastante interesante, ya que su idea es meter en esta posición las dos torres en H8 para atrapar al rey y como vemos ni siquiera podría escaparse por G5. De momento tras estos movimientos rey H6 facilitando y solo una torre está dando mate en esta posición, pero es verdad que si se hace este movimiento quizás con la torre de D7 en D8 el rey escapa directamente por H5, por lo tanto Linier juega torre E5, evita que el rey pueda escapar por la casilla de H5, pero ya le toca el turno a Wesley So y tras estas jugadas, primero y antes de ganar un nuevo peón, da un jaque importante en F2, ya que en caso de capturar directamente, ahora la partida la hubiesen ganado las piezas blancas. Es complicadísimo, torre D8 y tras estas jugadas rey H7 evitando el mate. Podría continuar la partida metiendo la segunda torre en la octava y aquí ¿qué se puede hacer? Ya que te están dando mate sí o sí en H8, podríamos jugar G5 liberando la casilla de G6 para el rey, pero tras H5 cubriéndola nuevamente hay mate y aunque pensemos en dar algún jaque por parte de las torres, tanto con la torre de A o con la torre, da igual, con cualquiera de las dos, el rey se retira siempre a E1 y este jaque ya no existe debido a que la torre de 8 también controla la casilla de 2. Por lo tanto, jugando G6, quizás para que el rey pueda escapar, realmente no escapa, ¿no? Se da un primer jaque, torre F7 y tras nuevo jaque rey H6 y torre H8 es mate. Por lo tanto, si se juega por parte de Wesley So torre por A2 es perdedora para él, lo sabe y el movimiento que hace primero es torre B, F2 jaque, lleva al rey a E1, la torre ya no tiene control sobre la casilla y es ahora cuando decide capturar, evitando además que las blancas puedan capturar el peón de B7, ya que se está dando mate en dos posiciones, tanto en A1 como en G1. La partida, para que dure un poquito más, se juega rey F1 por parte de Linier y tras torre H2, nuevamente dando mate, rey G1 y ahora torre a G2 jaque. Wesley So obliga a retirarse el rey a F1 y tras torre B2 nuevamente hay mate en H1 por parte de las negras. Con estos movimientos Wesley So ha podido capturar un peón en A2 y mantiene la defensa sobre el peón de B7. Tras estas jugadas rey G1 y tras torre H D2 decide abandonar finalmente Leinier Domínguez. Tremendo esta última situación de torres, de activación de las mismas y el tema es que las piezas negras con cualquiera de las dos torres está dando mate en dos jugadas, ¿no? Ya que bueno, pues es llevar la torre a B1 o a D1 y tras colocar la torre en E1 habría mate en la siguiente jugada. Para evitarlo quizás podríamos jugar torre E1, pero el problema está en A4, posteriormente también el peón de B7 que está
pues completamente defendido y se puede avanzar. Son 2 peones pasados y una posición completamente ganadora. Tremendo Wesley So, ha sufrido Leinier Domínguez y vamos a ver qué pasa en próximos vídeos. Un saludo, chao.